Antropología y la Arqueología del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de USAC. En esta ocasión, nuestro tema es sobre historias que han quedado en el olvido porque no se les ha concedido el espacio que ameritan en una sociedad que necesita reconocerse en sus múltiples facetas. La película que nos sirve de motivación para la charla de hoy se titula Gravedad y es dirigida por Daniela Zagone. Este es un cortometraje documental que nos habla de exilio y autoexilio, en el que la realizadora se sumerge en la búsqueda de identidad propia y colectiva. Yendo, viniendo. Hogar, lugar de paso, no consigo quedarme. Tiempo, distancia, reflexión. Busco mi centro, tu centro, nuestro centro de gravedad, la identidad, 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 la identidad. La identidad, la identidad, la identidad, la identidad. El otro, el imaginario, la mirada, la mirada. Ser guatemalteco, no ser guatemalteco, no ser guatemalteco. Ser guatemalteco dentro y fuera. Ser guatemalteco dentro y fuera. Ser guatemalteco dentro y fuera. Somos y venimos. Somos y venimos. Vemos y sentimos. Vemos y sentimos. Vemos y sentimos. Olvidamos y recordamos. Olvidamos y recordamos. Olvidamos para sanar. Olvidamos para sanar. Recordamos para seguir. Recordamos para seguir. Guatemala. Recordar. No perder la memoria. No olvidar. Guatemala. Dolorosa y cruel. Impotencia. Hijos, hijos de la tierra, hijos del maíz, hijos de quién somos. Iguales, diferentes, únicos somos. Incilio, exilio, autoexilio, encaminarse por tierra, por aire, por agua,
por tren. Irse. Simplemente irse. Irse para volver. Irse para no volver. Irse para anhelar volver. Hambre, violencia, sueños, ideas, ausencias. Nunca volvieron. No volverán. Una cifra más. Una estadística. Memoria, educación, verdad. Depende. ¿De quién depende? Reconocernos, 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 reconocernos. Son Jorge Mario Monterroso Grajeda, de 38 años, hijo de combatientes exiliados en México DF de 1985 a 1992. Es arqueólogo y ahora estudiante de Derecho. Nuestra siguiente invitada es Gabriela Grijalva Menéndez, hija de combatientes organizados y exiliados en Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador. Nació en México y regresó a Guatemala en 1996 con los acuerdos de paz. Es antropóloga y maestra en sociología. Hola, amigas y amigos. En esta ocasión, con motivo de haber visionado la película Gravedad de la cineasta guatemalteca y productora guatemalteca Daniela Sagone, Gravedad, vamos a conversar en torno a uno de los temas que han estado prácticamente olvidados dentro de los estudios de memoria de nuestro país. Cuando Daniela Sagone hace su cortometraje documental, lo hace dentro de una serie de películas financiadas por la agencia holandesa IWOS. Fueron 7 cortometrajes conocidos como 7 por Guatemala. Todos tratan sobre el tema de impunidad. Pero el corto documental de Daniela Sagone rompe la línea de los otros documentales para hablar de ese tema del exilio, del autoexilio, del incilio y de la gravedad, pero no la gravedad del asunto, sino de la gravedad como centro de gravedad de la identidad. Por ello tenemos a 2 invitados el día de hoy.
quienes son científicos sociales, pero en esta ocasión van a actuar no en su calidad de profesionales, sino como testigos testimoniales de este hecho de los niños y niñas que nacieron en el exilio de sus padres. Por ello tenemos entonces con nosotros a Jorge Monterroso y a Gabriela Grijalva. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Gabriela. Gracias por la invitación también. Bien, la película de Daniela Sagone, quien ella misma pues nació en Guatemala, pero muy pequeña fue llevada a Costa Rica y prácticamente sus primeros años transcurrieron en Costa Rica, y reflexiona sobre esta situación de niños y niñas que crecieron en un país diferente al de los padres, en una situación que no buscaron y que pues afectó y sigue afectando sus vidas. Comencemos viendo esa situación en la cual, como mencionaba, dentro de los estudios de memoria, dentro de los trabajos de memoria que se hacen, es una historia prácticamente olvidada, porque se habla de la memoria de los desplazados, de las masacres, de los desaparecidos, de los exiliados, pero muy poco se habla de los niños nacidos en el exilio o exiliados muy tempranamente. Entonces, comencemos abordando estos temas y de qué manera ven ustedes ese rescate de esa memoria olvidada. ¿Quién quiere, de los dos quiere comenzar? Si quiere, voy a comenzar yo. Pues para mí es como esa oportunidad de por fin tener un espacio para expresar sobre lo que significó para cada uno de nosotros tanto el exilio como el retorno a Guatemala, porque es un tema que ni siquiera dentro de la familia se tocan. Nuestros padres no tienen como interés de afrontar lo que pasó, el por qué tocó exiliarnos y el por qué tocó regresar. Entonces sí siento que es importante escuchar a los hijos del exilio como los que nos fuimos al exilio y regresamos, porque quiera que no, eso nos ha condicionado nuestra forma como nos desenvolvemos en la sociedad, cómo interactuamos con otras personas, hasta nuestras relaciones familiares y dinámicas de pareja son bastante peculiares. Y también como todo proceso en la vida, pues hay diferentes niveles de daño tal vez, o de afectación, porque hay hijos de exiliados que regresan y triunfan en la vida, y otros que se quedan como atrapados en una etapa temprana. Y todo eso, pues, como consecuencia de esa falta de identidad o de sentido de permanencia, de pertenencia, ¿verdad? De andar como errante en este mundo. Eso es. ¿Cómo siente Gabriela esta situación que plantea Jorge respecto a esa necesidad de contar esas historias? Pues sí, prácticamente es un tema que no se habla. En mi caso, pues yo lo hablo con Jorge, que es mi amigo. En mi familia hablamos sobre las anécdotas que vivimos, pero no sobre los impactos que tuvo en mi hermano y en mí, porque yo tengo un hermano. Pues esta situación, porque nosotros, yo nací en México, mi hermano nació en Nicaragua,
y vivimos en México y después a El Salvador y después cuando se firmaron los acuerdos de paz venimos a Guatemala. Entonces todos esos cambios para nosotros fueron bien difíciles, sobre todo por lo que hablábamos a veces con Jorge, que es, tenemos que aprender a ser otra persona, porque hablar como mexicano tanto en El Salvador como aquí en Guatemala es bien difícil porque resulta en violencia contra uno. Por otro lado, pues sí, yo conozco varios hijos de exiliados que resultan regresando a los países donde vivieron, no en Guatemala necesariamente, porque no sienten Guatemala como un punto de llegada, a diferencia de nuestros padres, que esa era su utopía, el regreso y su patria por la cual habían luchado. Y en el caso de Jorge, ¿cuál fue la situación del exiliado? Porque contaba que él nació en Guatemala, pero se fue muy pequeño al exilio, pero sí tiene un hermano, según tengo entendido, que nació en México, ¿no? Así es, sí, tengo un hermano que nació ya estando en el exilio, el reencuentro de mis padres. En mi historia, la particularidad es que mis dos padres estuvieron organizados y poco tiempo de que mi madre estaba embarazada de mí cuando mi padre salió primero al exilio rumbo a Cuba y Nicaragua por haber quedado herido y mi madre se desvinculó, pero digamos que pues aquí entró como en una especie como de exilio doméstico y al final pues mi padre logró conseguir el salvoconducto hacia México para que se reunieran allá. Entonces, yo nací aquí y aprendí, pues mi familia eran mi madre, mis tías, mis abuelos, y entonces el ir a México es pues conocer a mi padre y al poco tiempo pues mi hermano nació, que fue como ahí sí que el resultado de esa reunificación familiar, ¿verdad? Y entonces sí tenemos pues, que hay que una dinámica un poco variada porque mi hermano le afectó de otras formas, también es una cosa que ni entre nosotros podemos hablar, él ni siquiera puede recordar nada de México, no, y siendo mexicano jamás le ha interesado en, por ejemplo, regresar a México, buscar estudios o vivir en México, no tiene ningún interés ni nada. Ese es un poco complicado el sentimiento, muy variado, ¿verdad? Y pues eso, que sí fue bastante complicado porque pues ahí sí que quiera que no, que nos parecemos tanto los mexicanos con los guatemaltecos, hay muchas diferencias culturales y hasta de formas de tratar. Entonces, mi madre cuenta que cuando llegó a México lo que más le sorprendió es lo amable y puertas abiertas que son los mexicanos, ¿verdad? Dice que allá fue a conocer lo que eso era la familia ampliada. Y entonces crecimos en un ambiente también de exiliados, ¿verdad? Entonces también ese era como mi ejemplo de familia, era un montón de hijos de argentinos, de chilenos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, y así era muy cosmopolito el grupo con la gente con la que convivíamos en México. Y pues yo a los 2 años y medio que me fui para allá, pues ahí sí que aprendí a hablar como mexicano. Para mí toda mi cultura era como mexicano, pues si alguien me preguntaba, yo era mexicano, pues no había nada de Guatemala en mí porque pues me fui a los 2 años y medio, todavía no había empezado a crear mi identidad ni tener recuerdos de lo que era estar acá. Ahora, en el caso de Gaby sí es de nacionalidad mexicana, ¿no? Usted nació allá en México. O sea, su identidad prácticamente es mexicana, ¿no? Sí, yo soy mexicana, yo tenía un mellizo, somos mexicanos. Y obviamente, pues, yo aprendí a ser mexicana, no sé hacer otra cosa hasta que
Salgo a El Salvador, que aprendí a ser salvadoreño. Y cuando regreso aquí, pues aprendo a ser guatemalteca. Soy las tres cosas. Y ahora, esta situación que mencionaba Jorge, de esa convivencia con los mexicanos y con otros exiliados, con esa familia ampliada, eso se desarrolla a través de una cotidianidad, ¿no? Es decir, de unas relaciones cotidianas que quiera que no, los van definiendo en una identidad que no es la guatemalteca, pero también en una comunidad que no es solo mexicana, sino es latinoamericana. ¿Es así, Jorge? Sí, sí, es, digamos que, por ejemplo, para los mexicanos yo era un guatemalteco, ¿verdad? Aunque hablara como mexicano y compartiera, pensara como mis compañeros de escuela, tenía eso de que para ellos pues era guatemalteco, pero yo no lo entendía así. Y a la hora de convivir con otras personas de otros países latinoamericanos, pues también como que uno va como agarrando, impregnándose un poco también de esas idiosincrasias, ¿verdad? De esas culturas. Y ahí va uno construyendo. Tal vez el problema de nosotros es que como uno de niño aprende por imitación, pero uno como no creció dentro de su seno familiar, materno o paterno, pues empezó como a agarrar puchos de diferentes personas, ¿verdad? De diferentes lugares de origen. Entonces, sí, yo lo que recuerdo de lo que recuerdo de México es algo en verdad era muy bonita la situación para mí allá porque estaba integrado con mis compañeros mexicanos, y también integrado con los que eran de hijos de exiliados, ¿verdad? Sí, convivíamos mucho y sí, pues fortalecía. Yo ya nunca me sentí solo, a diferencia que al regresar a Guatemala, donde sí, a pesar de que tengo a mi familia, sí me siento solo porque no tengo ni anécdotas ni puntos en común con ellos, ¿verdad? No, y con mis compañeros con los que crecí, de mis amistades, con los que crecí, como tampoco se puede hablar de lo que le pasó a uno ni nada de eso, entonces, honestamente, yo me siento exiliado aquí en Guatemala, no en México. Ya, gracias. Vamos a regresar a este punto más adelante, pero quisiera preguntarle a Gaby, ella cómo se sentía siendo mexicana, pero de padres guatemaltecos. Pues en mi caso, como mis papás no se asilaron, ni se refugiaron, o sea, no tenían ninguna de esas bienestares políticos, entonces no teníamos muchos amigos, así como en el caso de Jorge, de otros lados de Centroamérica, no teníamos tanto un grupo de amigos exiliados. Sí conocíamos gente exiliada, pero en realidad teníamos muchos amigos mexicanos y gente que iba de Guatemala a estudiar para México. Entonces la vida cotidiana para mí pues era una niña mexicana más. Y sí, mis papás hablaban sobre Guatemala y pues hablaban de sus papás, íbamos, por ejemplo, había una cosa que hacíamos, que íbamos cada cierto tiempo a Coyoacán, que mi papá tenía un apartado postal. Y entonces ahí era donde se comunicaba la familia, ahí mandaban las cartas para no mandarlas directamente hasta nuestra casa, nuestra dirección. Lo mismo de la clandestinidad, porque como no estábamos asilados, estábamos clandestinos en realidad. Y sí, me recuerdo de anécdotas así. La vida cotidiana era eso. Era la clandestinidad, pero también era la vida como mexicano. Eso es la vida cotidiana para mí ahí. Y en el caso de la identidad, porque en ambos casos nos están hablando de que adquirieron prácticamente una identidad mexicana, ¿no?
y luego resultó conflictivo el tener que asumir otro tipo de identidad. ¿Qué papel tuvo, por ejemplo, la escuela en la formación de valores, de símbolos, de ritos que son propios de la sociedad y el Estado mexicanos? Jorge, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Pues, por ejemplo, cantar el himno nacional mexicano todos los lunes y todos los viernes. Los dichos, yo, por ejemplo, pues en lugar de aquí decir como chilero, como dice un guatemalteco, yo decía excelente o qué padre, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que pues para mí era lo normal, era lo cotidiano, porque no conocía otro. Pero sí, o sea, por ejemplo, lo de la solidaridad, lo del civismo, porque en México, por ejemplo, en la escuela le están remachando lo del civismo. En la televisión los anuncios eran anuncios de juguetes y anuncios sobre civismo, sobre política, sobre derechos, sobre cómo ser buen ciudadano, que el cuidado del medio ambiente y todo eso. Entonces, son de las cosas que yo después, más grande, ya entendí cuando estaba aquí en Guatemala, que, por ejemplo, yo en México me bombardearon tanto con el cuidado del medio ambiente que yo aprendí a guardarme en las bolsas del pantalón todas las envolturas, por ejemplo, de los dulces o de las chucherías que consumía. Antes sí, digamos, la escuela tuvo un gran papel y tuve la suerte de que primero estuve en una guardería que era financiada por ACNUR, porque estaba diseñada como el centro de acogida para esos niños exiliados, a los refugiados. Entonces había como un sistema bastante moderno de formación de valores y de relaciones. Yo, por ejemplo, sí me acuerdo que era un ambiente de cero violencia, no habían regaños. Yo no me acuerdo que alguna maestra me regañara o me castigara, era así todo besos y apapachos, y el fomento de la lectura, por ejemplo. Yo entré en preprimaria y ya uno salía leyendo y escribiendo. Y cuando me pasaron a primaria, pues pasé a un colegio de clase media, porque mi madre trabajaba ahí como cocinera, y el colegio pues tenía un nivel bastante alto, entonces me formaron mucho. Yo tengo muy buenos recuerdos de eso. Mi sueño era llegar a sexto de primaria, porque había hasta un telescopio gigantesco que yo miraba gigantesco, que era exclusivo para los de sexto de primaria, por ejemplo. Entonces sí me formaron mucho y hasta mi curiosidad de estar siempre aprendiendo de ciencia, del amor a la lectura, fue gracias a haber estado esos primeros años de primaria en el ambiente mexicano, porque ahí sí que México es un país bastante más cultural y académico que Guatemala, por ejemplo. Hay más acceso a todo. Me acuerdo, había una excursión cuando estábamos en primero, y era una librería al área y era enorme, era como un hiperpaís para hacer la comparación. Es decir, las identidades, las festividades, ¿verdad? Yo aprendí por ejemplo, el Día de los Muertos, allá es todo una fiesta. Por ejemplo, el no recibir regalos el 24, sino recibirlos el 6 de enero, con el Día de Reyes. Entonces, todas esas cosas, pues ahí sí que me hacía mexicano. Gracias. Sí, y en el caso de Gaby, bueno, esa formación en la escuela, ¿no? Como por ejemplo la historia de los próceres mexicanos, pues allá obviamente los próceres son distintos que Morelos, Hidalgo, Allende.
Y aquí pues va a venir a encontrarse con una situación diferente. Pero ¿cómo fue esa formación en la escuela allá en México? ¿Y qué de esa escuela le marcó en su vida de adolescente y de adulta y actual? Gaby. Pues, como les decía, nosotros éramos una familia más bien clandestina, no asilada como el caso de Jorge. Entonces mi mamá lo que logró fue conseguir un trabajo ahí en el sindicato de trabajadores de la UNAM. Por tanto, mi hermano y yo tuvimos la oportunidad de estudiar ahí en la escuela para los niños de los trabajadores de la UNAM, ¿verdad? El sindicato de los trabajadores de la UNAM. Entonces la escuela no era tanto de enseñarnos los próceres de la independencia y todo eso. Bueno, sí nos enseñaban obviamente el himno nacional de México y que los niños héroes y el sentir aquí el patrio ardimiento y que, sí, lo que decía Jorge, cantar el himno nacional los lunes y los viernes y el toque de bandera y etcétera. Pero la verdad es que era una escuela bastante crítica por ser del sindicato, nos enseñaban más bien los derechos de los trabajadores, nos enseñaban a hacer huelgas. De hecho, cuando yo estaba en cuarto de primaria hicimos una huelga y dejamos a la maestra afuera porque no estábamos de acuerdo y hicimos un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, uno de los choques que yo tuve más aquí en Guatemala, más que todo en Guatemala, más que en El Salvador, es que la gente es muy, muy conservadora y muy, muy religiosa además. Entonces, para mí sí fue como tratar de fingir todo lo que uno piensa, todo lo que uno aprendió, tanto en las lecturas como en la escuela, con las demás personas. No se podía decir aquí porque en primer lugar era ofensivo y por lo menos yo no soy religiosa y la familia aquí en Guatemala era totalmente religiosa y actualmente para mí todavía sigue siendo un problema las personas tan conservadoras aquí en Guatemala. Entonces eso sí afectó para mí mi adolescencia. Bueno, en El Salvador empecé mi adolescencia, que es un país un poco más abierto. Pero yo siempre quise regresar a México. No sé si eso fue el sueño de Jorge, pero yo siempre quise regresar a México y lo hice. Fui a estudiar una maestría. Y también fue el caso de mi mamá, que pues se fue muy joven. Tuvieron que irse porque pues aquí habían asesinado a toda la célula de mi papá. Y mi mamá desde los 20 años está en México y ahorita también pues regresó, ya tiene casi 15 años de estar otra vez en México y la vida de ella es allá. Y yo quisiera también que mi vida fuera allá y sigo pensando que el pasado es lo bueno. No sé cómo es el caso de Jorge. Por lo que entiendo, entonces usted nunca estuvo en el Sistema Educativo Nacional de México, en el sistema de la SEP, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública, sino en una escuela diferente para exiliados y otro tipo de refugiados. No, lo que estoy diciendo es que esa escuela no era de exiliados porque nosotros éramos clandestinos. No teníamos esa figura política de exiliados, o sea, nosotros teníamos que hacernos pasar por mexicanos. Mi hermano, de hecho, le consiguieron un acta de nacimiento en Tepoztlán, aunque él es nacido en Nicaragua. Y no, simplemente teníamos que actuar como mexicanos y sí, la escuela del sindicato es de la SEP, pero tenían otra forma de enseñanza, pero sí hay que recalcar que nosotros no somos asilados ni refugiados. Simplemente somos personas que huyeron de la muerte. Bien, pues hemos estado hablando de esa etapa en México. Hablemos ahora de un retorno que pues no fue decidido por ustedes, sino por las necesidades o por las aprensiones, por las adhesiones de los padres. Hablemos de lo que significó. En el caso de Jorge, pues sí, el retorno a Guatemala, donde nació. En el caso de Gabriela, pues el retorno a la patria de sus padres, ¿no? Jorge, ¿qué nos tiene que contar al respecto? Pues
Fue bastante duro porque pues yo tenía todos mis amigos allá. Yo me acuerdo que hasta intenté negociar con mis padres el no regresar a Guatemala o que me dejaran a mí viviendo allá, ¿verdad? Porque sí, para mí no, pues no había nada aquí en Guatemala para el por qué yo tenía que venirme para acá. Había venido a Guatemala 2 veces de paseo, pero de paseo, pues no, nunca decía ni quise estar aquí en Guatemala. Pero sí fue un golpe muy, muy duro, una realidad distinta. Tal vez yo podría hacer la comparación que es como estar viviendo sí, es que en el primer mundo, en Nueva York, y al día siguiente estar amaneciendo aquí en una aldea, pues, porque es que comparativamente Guatemala con México hay como 50 años de distancia de desarrollo. Y sí fue un proceso muy duro porque pues ahí sí que primero a desaprender todo lo que era ser mexicano y segundo a aprender a conocer familia porque yo cuando vine las 2 veces que vine a Guatemala pues me presentaron a cierta familia, pero pues me dijeron, mira, es su tía y ya conviví con ellos una semana y nada más, entonces no tuve que aprender a relacionarme con ellos y hasta la fecha pues los vínculos emocionales son muy tenues con mi familia porque nunca me reconocí parte y sí me acuerdo cómo fue el soltar todo lo de México, el tener que regalar un montón de juguetes, libros, ropa. Me acuerdo cuando mi padre yo acompañé a poner carteles de que se vendían los muebles y me acuerdo que esa misma tarde empezó a aparecer la gente, ya para las 8 de la noche yo ni siquiera tenía cama y tocó pasar la noche sobre cartones y unos ponchos, porque como al día siguiente ya partíamos rumbo a Guatemala, ¿verdad? Entonces sí fue bastante complicado y duro el cambio. Sí. Estamos hablando de el retorno de los niños guatemaltecos que tuvieron que exiliarse con sus padres, en algunos casos asilarse, pero que de repente se ven ante el hecho del retorno. O en el caso de Gabriela Grijalva, quien nació en México, pero que igual vivió ese proceso del retorno. Pero vamos a continuar hablando de ello al retornar de este corte. Ya volvemos. Gracias, estamos de nuevo con nuestro programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia. Y estamos tocando el tema sobre los niños y niñas nacidos en el exilio o que muy pequeños fueron llevados al exilio. Y específicamente estamos tocando el tema de ese momento en donde los padres deciden retornar. Ya oímos a Jorge Monterroso, ahora escuchemos la experiencia de cómo le dieron la noticia a Gaby y cómo se produjo ese retorno. Gaby, por favor. Pues como todo hay que contextualizar porque la visión de un niño es bastante como micro de las cosas. Uno solo ve que están pasando las cosas, pero hay que entender por qué estaban pasando las cosas. En mi caso, pues yo sí venía a Guatemala, por lo menos 1.5 meses al año, a partir de que tenía yo como 6 años, 7, tal vez 6. Mi papá y mi mamá nos mandaban a mi hermano a mí al pueblo de mi abuelita, es en Jutiapa, se llama Moyuta, y a veces aquí a la ciudad por
pero pocos días hacerlo en migración. Y si conocíamos a la familia, pues sí, teníamos más relación que en el caso de Jorge. Y en una de esas veces, pues, asesinaron a mi tío, al hermano de mi papá. Y entonces a mi papá, pues, le agarró una desesperación terrible de no poder venir al funeral de su hermano, el más cercano de edad, con el que más se llevaba. Y entonces, pues, se decidió eso, que íbamos a ir a vivir a El Salvador, que El Salvador es fronterizo con el pueblo donde vive mi abuela y la familia de mi papá. Y pues yo como niña mexicana y como el nacionalismo de México no nos permite ver nada. Y yo ni siquiera sabía dónde estaba El Salvador. Que me perdone toda la humanidad, pero yo no sabía dónde estaba El Salvador. Y pues con mi hermana sacamos el atlas y vimos, pues este país es El Salvador. Y pues llegamos a El Salvador y era como llegar a un pueblo muy grande, eso sí, muy bonito, muy caluroso. Y empezar una nueva vida, pero sí, la verdad es que nos costó mucho, empezando porque el ciclo escolar era desde febrero. Tuvimos 6 meses sin hacer nada, fue horroroso, mi mamá también le costó mucho, tan así que también se decidió que íbamos a regresar a Guatemala porque mi mamá ya no aguantaba ir en El Salvador. Entonces, cuando se vio que se iban a firmar los acuerdos de paz aquí en Guatemala, pues se decidió regresar aquí a Guatemala. Nosotros no podíamos regresar antes, y Jorge regresó un poco antes que yo porque pues mi papá podía ser asesinado por la misma razón que tampoco pudo venir al funeral de mi tío, pero la verdad es que sí fue para mí muy impactante pues ver ese cadáver de mi tío. Y todo ha sido muy difícil, muy impactante y yo no me siento comprendida cuando hablo con gente como Jorge, pero siempre en esta vida nos toca fingir lo que no somos. Pero también por el lado positivo, pues hemos visto muchas cosas del mundo, ¿verdad, Jorge? Sí, y a eso quería referirme precisamente, esa adaptación a esa nueva situación, ¿no? Es decir, me imagino que debe haber sido terriblemente conflictivo y como, según lo manifiestan ustedes, todavía lo es, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, fue como también un despertar hacia que habían otras realidades, porque, por ejemplo, yo en México, mi madre podía andar a las 10 de la noche con 2 niños chiquitos en los barrios, como un barrio como La Merced, buscando el metro sin ningún problema, nunca nos pasó nada, nunca nos asaltaron. Pero aquí en Guatemala, yo vine a caer en una escuela pública por problemas de los papeles. Para que no repitiera un año me tuvieron que inscribir en una escuela pública y la escuela estaba en una de las zonas más violentas de la periferia de Guatemala, que es ahí en la Carolingia, ahí por el Milagro, en la zona 6 de Misco. Y entonces yo de verdad de la noche a la mañana descubrí que había, por ejemplo, gente pobre, que había violencia, que habían pandillas, me acuerdo que yo traje de México un reloj que me compré ahorrando mis domingos. Y el reloj era uno de calculadora. En México me costó lo que, pues, 12,000 pesos, que en esa época, pues, eran 12 pesos, 12 quetzales. Pero cuando yo vine aquí a Guatemala, entré a esa escuela con mi reloj y me preguntaban que cuánto me había costado. Yo dije, pues, 12,000. Pues, inmediatamente descubrí un verduguillo, un cuchillo en mi estómago y me lo robaron. Ahí también aprendí que había gente mala que me podía quitar mis cosas o hasta la vida. ¿Verdad? Sí, fueron pues un cambio radical de realidades. Y sí, como dice Gabriela, que ahí sí que uno aprende a fingir, porque hasta por los padres de uno va para que, algo así como ahorrarles que uno está pasando la mala, finge que todo está bien. Uno también aprende hasta a fingir cariños con los que dicen que son familiares de uno. Pero sí, o sea, el cambio es demasiado. Pues en mi caso fue demasiado
agresivo, muy extremo, pero también el hecho de haber estudiado en el sistema mexicano me dio como mejores herramientas, porque yo era un niño muy seguro. Lo que decía Gabriela, que aquí en Guatemala son demasiado religiosos y conservadores, pero tal vez también están muy acostumbrados al autoritarismo, por ejemplo. Pero en México, en el sistema mexicano, se me enseñó que yo tenía derecho a opinar, tenía derecho a defender mis opiniones y posturas. Entonces, a la hora de enfrentar eso, también venía como mejor armado para poder encontrar la solución o mecanismos de cómo superar los retos, ¿verdad? Ya, la situación de Gaby es diferente en cuanto a que no llegó a una escuela de las características que nos dice Jorge, ¿no? Es decir, de un barrio marginal, de una colonia marginal. Ella llegó a una institución pues de clase media, sin embargo, con un espíritu religioso muy acendrado, ¿no? Y ahí creo que también eso marcó mucho esa diferencia, ese contraste. ¿No es así, Gabriela? Pues yo cuando llegué a El Salvador, no llegué exactamente a un colegio de clase media, así muy... Llegué a un colegio de clase media bastante baja, pero sí, súper religioso. Era el Colegio Belén. Y entonces sí me quedé yo anonadada cuando me di cuenta que cada que pasaba un maestro había que levantarse y había que decir alabado sea Jesucristo, señorita Sandra, era en ese entonces. Y de verdad yo no me lo podía creer. Yo decía, pero ¿cómo puede ser la educación religiosa? Yo de verdad nunca había visto eso. Y por otro lado también eso del uso del uniforme, yo nunca había visto eso, aunque en México se usa el uniforme. En donde yo iba no se usaba el uniforme, entonces pues me tuve que acostumbrar a usar el uniforme. Y aquí en Guatemala cuando vine pues sí estuve en un colegio sí, de clase media, sí más bien un poco más alta, también igual religioso porque mis primas habían estudiado ahí, pero sí como era educación experimental pues sí me dieron la oportunidad de saber que las mujeres podemos desarrollarnos en lo que queramos. Y era un colegio que daba prioridad a la investigación, entonces la verdad es que sí encontré un ambiente mucho mejor ahí y también a las religiosas que eran más abiertas y sí consideraron mi situación y me daban como más apertura, pero sí todo fue un cambio muy grande, porque cuando yo llegué también a Salvador vi violencia, como dice Jorge. Ahí en el Parque Santa Tecla había pandilleros, era así como unos pandilleros de un lado y otros de otro y se estaban peleando con cadenas. Yo nunca había visto eso y mi mamá me dijo, vámonos que están los chicos banda, que así se decían allá en México. Y sí, fue como un cambio de todo. Aunque sí, yo sí sabía que existía pues, la pobreza, la discriminación y todo eso, porque mi papá y mi mamá siempre fueron muy claros. Pues ahí lo empieza a ver uno claro, pues en vivo y en directo. Y también toca aquí con la gente pues tragarse todo el racismo de lo que hablan, todo el clasismo. Al principio trata uno de pelear contra ello, pero después te das cuenta que te vas aislando o peleando con toda la gente si vas a estar en esa posición de defender lo que crees. Y si no, pues después te tachan de hijo de rojo o de subversivo. O si eres ateo, pues de pirujo, etcétera, ¿verdad? Ahora pasemos a algo que es un poquito más emocional, y es esa relación que se establece con la familia y con los amigos. Esa relación con la familia, que en el caso de Jorge, pues dice, sí fue bastante brusca. En el caso de Gabriela, pues fue un como acercamiento un poco, ya conocía a la familia, pero en el caso de Jorge sí, es una nueva familia, nuevos amigos, ¿no? Y ese cambio
definitivamente da una sensación de desasosiego, de incertidumbre, de anomia, ¿no, Jorge? Sí, sí es feo, es complicado porque pues uno no tiene con quién compartir, ¿verdad? Y algo que nos caracteriza, yo siento que pues creo que a la mayoría es que aprendimos desde muy pequeños a definir qué información podíamos dar y qué información no podíamos dar. Entonces también y eso también condiciona nuestras relaciones porque eh, no se puede generar un grado de intimidad profundo si uno tiene que tener que como ponerse máscaras o límites a lo que uno puede compartir, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mi amistad con Gabriel es mucho más profunda, es la más profunda que tengo porque es con la única que yo puedo compartir las cosas más, todo lo que me conforma, ¿verdad? Tengo a pocos amigos y con ellos aún así hay cosas que no les puedo contar no puedo compartir con ellos porque ni las van a entender ni les interesa entender por la misma idiosincrasia guatemalteca de que es mejor fingir que todo está bien a decir que hay algún problema. Y entonces eso lo mantiene a uno como en un estado de desasosiego, de desvinculación, de como que uno no pertenece, como que uno no está aquí solo como cumpliendo un papel, como que uno fuera un actor. No vive a plenitud eso porque todas las relaciones están condicionadas y son ilimitadas, entonces ni familiares ni de amistad. Es bastante complicado y yo conozco a varios que de retornados y siento que muchas de sus formas de ser y todo son parecidas a las mías en ese sentido de que también no tienen mucha vinculación con otros, ¿verdad? Comparte Gabriela este sentimiento de el fingir, ya lo había mencionado, ¿no? Pero ¿eso es permanente o es momentáneo? ¿Surge esporádicamente? ¿A veces se acrecienta o es algo más cotidiano, más permanente? Pues el problema, como dice Jorge, es que a veces uno cuenta su historia y habla, pero o sea, como siente uno como que a nadie le importa. Entonces, pues yo con Jorge es con quien hablo esas cosas. Por ejemplo, él me cuenta de sus tíos, de su tía que se fue para allá, para Canadá con sus hijos y de lo que pasó. Y me cuenta de su leche allá en el Conasupo y un montón de cosas que podemos hablar entre nosotros, pero, por ejemplo, con la misma pareja de uno, con sus primos, uno cuenta, por ejemplo, yo estaba en México y había 2 carros y había una reunión secreta y se subió alguien al carro, se bajó alguien al carro y uno contando una cosa que uno cree que es importante, pero para los demás simplemente no es importante. Entonces uno aprende a ver a quién sí le dice las cosas y a quién no. Yo afortunadamente pues estoy rodeada de personas que son cientistas sociales, que puede ser que les interese más lo que yo tenga que decir. Y a quien tuve yo la oportunidad de conocer, porque yo también pues conocí comandantes guerrilleros, conocí varias cosas, vi con mis ojos cosas, escuché y hasta el momento podría dar como un testimonio, pero ni siquiera sé si a alguien le interesa el testimonio. Y creo que nosotros como hijos de exiliados pues teníamos derecho a salud mental, a que se nos diera algún tipo de seguimiento, ¿verdad? Por eso ahora los que conocemos y que son hijos de exiliados, yo sí creo que tenemos esa dificultad de sentirnos parte de algo, que es exactamente lo que dice el documental sobre la identidad y el desarraigo. Y es precisamente a eso que me quería referir, esa aparente contradicción que existe entre el tratar de olvidar o el tratar de recordar. Es decir,
olvidamos para no sentir dolor, o mejor recordamos para tratar de sanar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la situación de ustedes ante esas disyuntivas o creen que se pueden armonizar ambas? Pues yo en lo personal sí creo que el problema de que como uno no lo puede hablar, no puede contar o no encuentra uno con quien le interese lo que uno pueda contar de esa su experiencia, tarde o temprano hay cosas que empieza uno a olvidar porque si no se están como contando, eso también las condena a la memoria. Yo en lo personal pues he intentado de a veces mantenerlo vivo para mí mismo porque lo que me pasó en México pues es lo que también me hizo lo que soy yo ahora, entonces yo sí me hago a veces, aunque sea como hablar solo, pero sí hago el intento de estar recordando lo que fue, contármelo a mí mismo para que no se me olvide, porque todo eso me definió, pero sí duele también porque uno sí, porque como pues hubieron cosas buenas y cosas malas, pero uno se las quisiera compartir con él. Y lo que dice Gabriel es cierto, que a veces ni con la pareja se puede. Yo tuve una novia que su papá era militar, entonces él iba a estar yo contando que yo era hijo de guerrilleros y que anduve exiliado, ¿no? O sea que eso ni siquiera ni siquiera le conté alguna vez que yo haya estado en México, ¿no? Entonces sí es complicado el, con, el, el no poder hablarlo libremente y la familia no está interesada, porque como también hay duelos que no han cerrado, ¿verdad? Entonces la familia no, digamos tíos, primos, no están interesados en que ese tema se aborde, ¿no? Sí, sí es bastante complicado porque pues uno no quiere que se olvide eso, ni se pierda eso, porque es lo que lo hace a uno. En el caso de Gaby, ¿cuál es su percepción sobre olvidar o recordar? Pues la verdad es que no sé, estoy como de los dos lados. No, uno no puede olvidar tampoco las cosas, las tiene ahí en la cabeza y sí, yo con la única persona que logro hablar es con Jorge, que me entienda, y pues con usted, Edgar, que es con el que hablo de esas cosas y puede entender, tal vez no desde el exilio, pero sí desde su posición como cientista social y como el hermano de un desaparecido. Creo que son personas que me entienden, pero al final creo que la gente importante o a la que se le da importancia es a los exiliados y no a los hijos de exiliados. No tenemos voz, no tenemos voto y no tenemos identidad ni memoria. Ese es el problema que veo yo hasta ahorita. Porque la familia de mi papá, pues sí, siempre lo apoyó. De hecho, yo he encontrado cartas donde le dicen que está luchando por ellos. Ellos están conscientes que mi papá está en una lucha por mejorar el país, por Guatemala, etcétera. Pero nosotros no somos más que un adorno. Los hijos de exiliados somos el adorno. Bueno, creemos que con este programa hemos tratado de acercarnos a un tema que generalmente es invisibilizado, pero que vemos que es necesario abordar y ampliar. Quiero agradecer muy particularmente a Gabriela y a Jorge el que hayan aceptado dar inicio a esta serie de programas que queremos dedicar a este tema, así como a temas de la memoria que sí ya en otras ocasiones hemos tratado. Quiero cederles la palabra por si quieren agregar algún comentario más a lo que ya han expresado. Pero yo solo dar gracias por la oportunidad de hablar de esto. Invitaría a otros hijos de exiliados si quieren conversar o para como tratar de buscar otros nuevos vínculos con otras personas para contarnos nuestras historias y anécdotas, ¿verdad? Para mantener viva esa memoria.
Yo igual pienso que podríamos hacer algo así como los argentinos que tienen su organización de hijos de exiliados. Y no solamente para ser comprendidos, sino para que se vea que esa historia existe y que podamos un poco desenredar nuestra historia y también arreglar un poco la relación con nuestras familias y decir qué fue lo que pasó, ¿verdad? Qué fue lo que nos afectó y decir que no somos solo un adorno o un efecto secundario de las cosas. Pues muchísimas gracias nuevamente a ambos, gracias a las personas que sintonizan regularmente este programa Dentro con la historia, la antropología y la arqueología. Hemos abordado un tema que consideramos de vital importancia para esta Guatemala que tiene que reescribir su historia. Esta Guatemala que ha tenido una historia de bronce en la cual los excluidos son la mayoría. Y dentro de los excluidos todavía hay unos que son más excluidos que otros, unas historias que son más olvidadas que otras. Entonces, que este programa nos sirva como un aliciente para poder profundizar en estos temas y poder ampliarlos. Así es que nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.